A ver, en nuestras Biblias de los versos 12 al 21, y quiero que me acompañen rápidamente ahí a leer juntos. Qué chévere que estamos aquí todos juiciositos. Romanos 5, del 12 al 21. ¿Estamos? En Romanos 5 encontramos que el apóstol Pablo va a darnos, o va a volver a hablarnos nuevamente cuáles son las bases de nuestra justificación. Hemos hablado acerca de los beneficios de la justificación, pero vamos a hablar de las bases que tiene nuestra justificación y por qué el hombre necesita ser justificado realmente. Verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Señor, yo quiero agradecerte en esta mañana y quiero rogarte que seas tú hablando en nuestro corazón, y oro para que uses mi vida, Señor, para que seas tú colocando tus palabras en mi boca, Señor. Padre, yo te pido que sea un instrumento útil, una vasija, Señor, limpia, usada para tu honra, y oro para que tu palabra llegue hasta nuestro corazón y la base fundamental de esta enseñanza quede en nuestro corazón, Señor. Es lo que te pido en esta mañana. Te pido que nos hables y uses esa enseñanza para entender nuestra identidad en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén. Bueno, como sé que hay algunos aquí que nos visitan por primera vez y lo que acabamos de leer pareciera un poco confuso o pareciera un trabalenguas, ¿sí? Muchos de los escritos del apóstol Pablo, personalmente, cuando voy a estudiar, me parecen tremendos, o sea, porque yo llego y leo, y cuando leo llego a una conclusión y es que no entiendo nada, ¿sí? Esa es la primera conclusión que llego. La segunda es que tengo que estudiar para poder llegar al punto que el apóstol Pablo está diciendo, y a veces uno es como un trabalenguas y él dice que por uno y luego por uno y el uno por uno, uno, y parece algo matemático, realmente como unas ecuaciones matemáticas. Pero hoy vamos a entender un poco de cuál es la base de nuestra justificación, pero también cuál es la base de la condenación. Pablo nos estaba hablando de la justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? Cuando alguien es absuelto de su pecado, ¿sí? Cuando alguien ha tomado el lugar de otra persona,
¿sí? Y se declara, toma el lugar de aquel que es culpable, y el otro, el que estaba culpable, queda libre de alguna manera. Eso es lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Pablo empieza diciendo los beneficios de la justificación, y hemos visto que hay varios beneficios al ser justificados por nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es paz para con Dios. Tenemos una relación ahora con nuestro Señor diferente y buena. Nuestra relación estaba fracturada por el pecado. Lo segundo que Pablo ha dicho es, el que ha creído en Cristo Jesús tiene un futuro glorioso garantizado, y ahora ya no tenemos temor a la muerte, ¿sí? La muerte reina sobre la humanidad, pero yo no tengo temor a morir porque yo sé para dónde voy. A veces me preocupa pensar cómo voy a morir, ¿sí? Y eso es como otro tema, pero realmente yo tengo mi situación arreglada, y eso trae paz a mi vida, y eso es gracias a que Cristo ha tomado mi lugar. También es un sufrimiento con provecho. ¿Qué significa esto? Que aún las pruebas Dios las usa para bien, ¿sí? Las pruebas que nosotros vivimos las usa Dios para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestra confianza, para tener un récord de quién es Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces las pruebas nos ayudan a crecer, las pruebas nos fortalecen, nos dan un mayor conocimiento de quién es el Dios en el cual hemos creído. Y eso es lindo, confiar en un Dios que nos saca de esas situaciones difíciles, que está ahí con nosotros, ¿sí? Y que como el oro es probado con fuego, Él también probará nuestra fe. Pero también estos beneficios es que ahora, más que algo legal, la justificación ha venido a nuestras vidas como algo que Dios quiere para el hombre, debido a que nuestra relación estaba fracturada por el pecado. Él quiere más que algo legal donde ya andas libre, sin deberle a nadie nada, sin deberle a Dios nada. Él lo que quiere es que tú, al tener esa libertad, empieces a relacionarte con Él y entiendas lo que Dios ha hecho por ti a través de su Hijo. Va a llevarte en un corazón de gratitud y vas a querer tener una relación con ese Padre amoroso que te ha rescatado. Ese es el propósito fundamental de la justificación. Pero Pablo dice un argumento, y el argumento que Pablo usa para creer que todo esto es verdad, el argumento es fuerte, y él está diciendo si Dios nos rescató estando en nuestra condición de pecado, ¿sí? Si Dios hizo todo esto cuando nosotros estábamos en rebeldía directa contra Él, ¿por qué no vamos a creer que Él hará muchas cosas mayores y mejores para nosotros, y esas promesas y esos beneficios ahora que somos sus hijos? ¿Sí? ¿Cómo no lo va a cumplir? Si cuando estábamos en enemistad con Él nos rescató, Él nos amó, ahora cuánto más que ya no solamente somos sus amigos, sino sus hijos. Y ustedes saben que un padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos, aunque el padre sea malo. Jesucristo lo dijo, ¿no? Nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces Pablo usa y nos dice beneficios cuando el hombre es justificado. Ahora quiero que veamos, y vamos a ir al verso 12. Simplemente quería mostrarles esto porque fue lo que vimos la semana pasada. Pero ahorita quiero que veamos lo que Pablo viene diciéndonos acerca de la raíz, de alguna manera, o cuál es la naturaleza, la pregunta que vamos a terminar llevándonos en nuestro corazón en ese estudio es: ¿cuál es la naturaleza que reina en mí? ¿La naturaleza del primer Adán o la naturaleza del postrer Adán? ¿Sí? ¿Cuál es esa naturaleza que controla mi vida? Si es la del primer hombre que fue creado o del postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es lo que nos va a decir, o lo que ha dicho Pablo aquí, es que el que está relacionado todavía solo con el primer Adán va a ser condenado, está bajo condenación, pero el que está relacionado con el postrer Adán es justificado, ¿sí? Entonces, debemos recordar que esta justificación que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros nació por una base importantísima, y la base es amor, ¿sí?
¿Por qué Dios ha decidido justificar al hombre a través de su Hijo? ¿La razón cuál es? El amor. Imagínense que tanto ha amado Dios al mundo que ha decidido enviar a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces su Hijo tomó nuestro lugar, eso es justificación. La base del amor de Dios, el apóstol Pablo la dice en Efesios capítulo 3, verso 18. La base del amor de Dios está basado en 4 dimensiones, ¿sí? Esas 4 dimensiones es ancho, largo, profundo y alto. Y quiero que me acompañen a leerlo y entendamos la base del amor de Dios o la profundidad del amor de Dios. Efesios 3, 18. Gracias. Acompáñenme ahí, Efesios 3, 18, por favor. ¿Están ahí? Listo. En el verso 15 le está hablando de ese amor. Si ustedes ven, dice, por esta causa yo también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ay, qué pena, yo estoy leyendo Efesios 1 y nadie dice nada, ¿no? Qué tremendo, estaban buscándolo. Interesante, interesante. Por eso es bueno que traigan sus Biblias. Es muy bueno. Me encanta eso. Me encanta eso. ¿En qué Biblia está leyendo el pastor? Listo. Dice, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer que el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Saben? El amor de Dios es presentado aquí en 4 dimensiones. El amor de Dios o el amor de Jesús es tan ancho, es lo suficientemente ancho como para abrazar a toda la humanidad. Es lo suficientemente largo como para durar por toda una eternidad. Es lo suficientemente profundo como para alcanzar al pecador más degradado. Y es lo suficientemente alto como para llevar a ese pecador al cielo. Ese es el amor de Dios. La justificación está basada en el amor de Dios, al entregar a su Hijo por nosotros. Por eso, si usted no está en Cristo, usted está en una crisis, ¿sí? Y esa crisis primera es una crisis de identidad, donde no sabe ni quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va. Los que tenemos a Cristo en nuestra vida sabemos quién somos en el Señor, somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Para dónde vamos también? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para dónde vamos? Vamos a tener una eternidad con el Señor, vamos a encontrarnos un día con Él. Noten que lo que Pablo está diciendo en todo esto de Romanos capítulo 5 nos está mostrando es con quién está tu identidad. ¿Está con el primer Adán o con el postrer Adán? Y noten que la palabra que uso es postrer Adán, no segundo Adán. Es la forma bíblica de decirlo. Primera de Corintios 15:45 dice, fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. La palabra postrer significa último o final. Si yo digo el primer Adán y el segundo Adán, estoy dando una puerta de que pueda haber un segundo o tercer Adán. Pero solamente hubo el primer Adán, el primer hombre creado por Dios, y el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo que va a hacer es hacer una comparación entre el primer Adán y el postrer Adán, lo que este primer Adán hizo y nos afectó, y lo que este postrer Adán hizo y nos bendice también. ¿Sí? Este trajo consecuencias negativas para nosotros, pero el postrer Adán trae unos beneficios que si estamos con él vamos a disfrutar de esos beneficios. Por eso ese es el tema de Pablo allí. Está diciendo con quién está tu identidad. ¿Está con el primer Adán o está con el postrer Adán?
Si estás con el primer Adán, estás mal. Lo que te espera es una condenación. Pero si estás con el postrer Adán, tu identidad, estás muy bien. Porque cuando mueras, lo que vas a encontrar es esa vida gloriosa que Él tiene preparada para nosotros. Y desde aquí empezamos a disfrutarla. Entonces, lo que quiere también Pablo mostrarnos aquí es que el primer Adán fracasó. Y el segundo Adán el postrer Adán podía haber fracasado, pero decidió no hacerlo. Y cómo nosotros también podemos tomar la decisión de pecar o de no pecar, porque ahora Cristo nos ha dado esa nueva naturaleza. Vamos al verso 12. En el verso 12 dice, como entró el pecado, dice por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo primero que tenemos que decir es, ¿qué es la palabra pecado? La palabra pecado viene del griego, ¿sí? Errar al blanco, cuando no damos en el punto exacto, sino que fallamos. Eso es pecado. Pecado es fallar al estándar. Y Pablo va a explicar la doctrina del pecado, ¿sí? Y la doctrina del pecado tiene que ver con el origen del hombre. Y miren aquí a donde se remonta, y es muy importante, porque Pablo toma como referencia para explicar la doctrina del pecado, toma como referencia a Génesis capítulo 3. ¿A quienes encontramos como protagonistas en Génesis capítulo 3? Encontramos a un hombre llamado Adán, ¿sí? Y a su esposa Eva, ¿no es cierto? Pero él nos va a hablar más de Adán que de Eva, pero está tomando a este personaje, primero que todo piensen en esto, está tomando este personaje como alguien que ocurrió, no alguien que fue, es una figura, es una fantasía, es una leyenda, sino un hecho real. Lo que ocurrió en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, fue algo verídico, ocurrió, y ahí está la doctrina del pecado. Y ahí está cómo el pecado entró a la humanidad y las consecuencias de ese pecado para la humanidad. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Dice, como por un hombre, ¿sí? Entró, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La base de nuestra justificación parte del hecho de creer todo lo que la Biblia dice, ¿sí? Es lo primero que yo debo entender. Y por eso alguien nos decía, si tú estás en capacidad de creer en el primer verso de la Biblia, puedes creer en el resto de la Biblia. Pero si tú te niegas a creer el primer verso de la Biblia, ¿qué dice el primer verso de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Dios no trata de convencernos de que Él fue el creador. Él simplemente nos informa de que Él fue el creador. Y nosotros decidimos creer o rechazar eso que Él está diciendo. Pero entonces, así como Él creó los cielos y la tierra, creó al hombre. Y dice que creó a este hombre con un entorno perfecto, con un entorno maravilloso. Pero este hombre, estando allí, sufrió una tentación, cayó en la tentación e introdujo el pecado a la humanidad, y después del pecado vino la muerte, porque hubo una explicación de Dios antes de esto. Génesis 2:17 nos dice que Dios le dijo a Adán, porque el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. ¿Sí? Y así fue como entró la muerte a la raza humana. Primero el pecado. Entonces, vemos que Pablo está tomando a Adán como alguien que existió. Entonces, Adán y Eva no es una leyenda, sino un hecho verídico, unos personajes que existieron, ¿sí? Jesucristo también habla de Adán cuando le preguntaron acerca del divorcio. ¿Recuerdan? Que él responde acerca del matrimonio, y ahí nombra en Mateo 19 a Adán y a Eva. Jesucristo no iba a referirse a una leyenda. Jesucristo se refirió a un ser humano que fue creado por Dios, Adán, y lo que este hombre hizo.
Entonces el pecado entró en el mundo por un hombre. Pablo no trata de probar esto, Pablo simplemente lo acepta como verdad al citar Génesis capítulo 3. Alguien decía lo siguiente: es importante entender que la historia de Adán y Eva no es un pasaje opcional para ser aceptado o rechazado, o para ser una alegoría, ¿sí? No es un pasaje opcional, porque si alguien te quita Génesis 3 de tu fe, está quitando una base de tu salvación, porque allí entró el pecado. Y si tú no crees eso, pues realmente entonces tú podrías estar pensando de que tú no has pecado y por ende no necesitas ser justificado y puedes vivir como quieres. Génesis 3 es la base de cómo el pecado entró al hombre. Y el pecado entró en el mundo por un hombre, es lo que Pablo está diciendo, lo da por sentado, no trata de explicarlo, no trata de alguna manera probarlo, sino que simplemente lo da como un hecho que ocurrió. Entonces, aquí encontramos que Adán pecó. ¿Recuerdan qué dice la Biblia con respecto de Adán y Eva? Nos dice que la responsabilidad de este pecado fue ¿de quién? ¿De Adán o de Eva? Fue una responsabilidad directa de Adán. Y van a entender una palabra que es transgresión, ¿sí? La palabra transgresión dice de algo que tú estás haciendo a conciencia, o sea, estás saltando, estás cruzando una línea prohibida, pero lo estás haciendo a conciencia, no sabías. Es muy diferente cuando tú vas caminando, y así nos pasó a todos, íbamos caminando por la vida y violamos la ley muchas veces, violamos lo que la Biblia dice, pero no teníamos conocimiento de ello. Igual teníamos una consecuencia, pero lo que hizo Adán de alguna manera fue que transgredió, o sea, él se le dio una orden directa y le dijo: hey, mira, de este fruto, de este árbol, no vas a comer porque el día que comieres, ciertamente morirás. Es como cuando uno ve un aviso ahí que dice: no tocar, está fresco, y no falta el que... ¿Sí? Es eso, transgresiones, está el aviso, lo sabes, pero él decidió ir allá. Pero Primera de Timoteo 2, acompáñenme ahí, nos va a explicar que Adán fue el responsable de introducir el pecado en la humanidad. Primer libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 12. ¿Estamos? Dice, porque primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 12 al 14. Dice aquí: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán, noten ahí, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ese es uno de los pasajes que usamos donde la esposa del pastor no es llamada pastora, ¿sí? La esposa del pastor es la esposa del pastor, la esposa del pastor es Claudia, ¿sí? Pero, ¿de dónde lo sacamos? No lo sacamos de algo que queremos hacer, sino que nos dice aquí: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pero cuando Pablo da las razones, él no da razones culturales, porque alguien dice: es que eso era ya en las épocas del apóstol Pablo, cuando él, si ustedes se dan cuenta, él toma dos razones no culturales, toma dos razones bíblicas y toma dos razones del origen, de la creación. ¿Cuáles son esas dos razones? Primero, Adán fue formado primero. ¿Eso es cultural? No, eso no era cuando las mujeres no podían hablar y los hombres sí podían hablar. Eso no está diciendo de eso. Está hablando se remonta a la creación, al origen, al principio. Y dice: el hombre fue formado primero y luego la mujer. Y recuerden que la mujer ocupa el lugar de ayuda idónea, no de ayuda idónea. ¿Sí? Ayuda idónea. Ahora, ¿por eso la mujer es menos que el hombre? O el hombre, no podemos entrar en una guerra como el mundo lo quiere mostrar, como una guerra de sexos.
La mujer es más, el hombre es menos, la mujer es... No, yo les he dicho a ustedes, mi esposa tiene unas habilidades increíbles, ¿sí? Mi esposa lo único que le falta es tomar el micrófono y predicarles a ustedes. Pero ella canta, habla súper bien, Dios la usa de una manera linda, pero Dios la ha llamado también a ser mi ayuda idónea. Y está ahí y hace su labor delante del Señor y es honrada por Dios, no es menospreciada, ni Dios la ha puesto en un lugar inferior ni nada de eso, es simplemente orden. Imagínense en una empresa donde hayan cinco cabezas, ¿sí? Hay una cabeza y así hayan otros jefes, ahí siempre hay una jerarquía, por así decirlo, para que haya orden, es simplemente un principio de orden. Y luego dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Qué ocurrió con esto? Que Adán incurrió de alguna manera en transgresión directa con Dios, porque él recibió de parte de Dios la orden de no tomar el fruto, de no comer ese fruto. ¿Cómo sabemos que Eva sí sabía? Lógicamente Adán le tuvo que haber transmitido, no nos dice cuándo, pero cuando ella habla con la serpiente, le dice no, porque no podemos ni tomar, ni coger, ni comer de ese fruto porque vamos a morir, ¿sí? Entonces quiere decir que su esposo le transmitió, pero el directo responsable en este momento era Adán. Y Adán no fue engañado, pero la mujer fue engañada. Y Pablo nos está diciendo aquí, por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. La muerte entró en el mundo y pasó a todos los hombres como el resultado del pecado de Adán, ¿sí? Entonces, antes de que Adán pecara no había muerte, pero por el pecado de Adán se introdujo la muerte de dos maneras, muerte física y muerte espiritual. Estamos hablando que la muerte significa, literalmente la palabra muerte significa una separación. Y efectivamente fue lo que ocurrió. Miren, antes de que Adán pecara, la muerte no estaba, ¿sí? Pero en el momento en que Adán pecó, la muerte vino al hombre, fue introducida al hombre. Primero vemos que Adán murió, ¿sí? Cuando vemos en los descendientes de Adán en el capítulo 5, la genealogía, vemos que Adán vivió tantos años y luego murió. O sea, la muerte entró al hombre. Pero otra cosa que entró, o la otra forma en que la muerte entró, fue la muerte espiritual. Nos dice ahí en Génesis que Adán se comunicaba directamente con Dios, pero ya luego, después de que él pecó, fue Dios buscando a Adán y preguntándole dónde estaba. Y este hombre escondido. Sí, esa muerte espiritual, la separación entre Dios y el hombre ocurrió en el mismo momento en que Adán pecó. Y la muerte entró, la muerte física también entró al hombre. Es muy importante tenerlo en cuenta. Este pecado y esa muerte alcanzó a todos los hombres, ya que cada hombre después de Adán nació con naturaleza pecaminosa. Entonces viene la pregunta, ¿el hombre nace o el hombre se hace? ¿Qué piensan ustedes? ¿El hombre nace o se hace? ¿Nace siendo pecador o se hace pecador? O el hombre nace y la sociedad lo corrompe. Entonces entramos ahí, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos pecadores porque pecamos, pero porque somos pecadores pecamos. Es lo que la Biblia nos va a decir aquí. Nosotros no somos pecadores porque hemos pecado, pero porque somos pecadores pecamos. ¿Y a quién le tenemos que agradecer esto? A Adán. ¿Sí? Génesis capítulo 5, versos 1 al 3. Quiero que me acompañen y veamos esta verdad. El primer hombre, ¿cómo fue creado? ¿Cómo fue creado el primer hombre? ¿A imagen y semejanza de quién? De Dios. ¿Dios es pecador? No. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sin pecado fue concebido el hombre. Sin pecado fue concebido el primer ser humano, creado por Dios. Y miren lo que nos dice Génesis 5 del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Adán fue creado a semejanza de Dios. Verso 2, varón y hembra los creó, Eva también,
y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, que significa humanidad, es lo que significa, el día en que fueron creados. Verso 3, después de Adán, miren los hombres cómo venimos, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Cuál es la imagen en la cual Adán engendró su hijo? ¿Cuál es esa semejanza? ¿La semejanza de qué? De pecado. En otras palabras, todos nosotros tenemos dentro de nuestro ADN, ¿sí? Todos tenemos el ADN de Adán. Viene dentro de nuestras venas, dentro de nuestro ADN, viene esa tendencia al pecado, precisamente porque fuimos formados en pecado. Cada tumba es una evidencia muda de la propagación y reinado del pecado desde el tiempo de Adán. Yo les pregunto aquí, ¿hay alguno que esté seguro? A no ser por el rapto, me quiero adelantar, porque hay unos muy vivos y que conocen la Biblia y ya pueden levantar. Alguien que esté seguro, si el Señor no viene por usted en el rapto, ¿está seguro de que no va a morir? Levante su mano. Y me asustó, Martín siempre me asusta, Martín siempre es así. Bueno, como ninguno levantó la mano, quiero decirles lo siguiente. Todos ustedes muestran y confirman esta verdad, de que todos somos pecadores, ¿sí? El pecado está ligado a la muerte, todos vamos a morir, por consiguiente todos somos pecadores. El pecado y la muerte están ahí ligados, ¿sí? A no ser por el rapto, ¿no? Porque si no, nos vamos con el Señor, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero a nosotros no podría gustarnos el hecho de que somos hechos pecadores por la obra de otro hombre. ¿No les parece que eso como que nos incomoda y nos talla? ¿Cómo así, pastor? O sea, que por este bendito Adán que cometió este pecado en el huerto, entonces usted me quiere decir que yo soy culpable por algo que él hizo cuando yo ni siquiera estuve, cuando él estaba allí y hizo lo que hizo. No, pastor, yo no puedo, o sea, es inconcebible esto. Sí, bueno, de la misma forma en que el pecado entró por un hombre, lo lindo que Pablo va a introducir es, asimismo la salvación, la justificación, la bendición entró por un hombre. Sí, pastor, ¿y quién es ese hombre? El postrer Adán, ¿cómo se llama? Jesucristo. Pero hay gente que todavía está, ¿en dónde? En el problema. Y se quedan dando, no, pues que eso no me gusta. ¿Cómo así que por él ahora yo fui formado en pecado y entonces soy pecador y tengo que llevar el lastre de algo que yo no cometí, de algo que yo no estuve ahí? No, eso me parece como injusto. ¿Sí o no? ¿Suena injusto o no suena injusto? Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo el hombre puede ser salvado? ¿Creen ustedes que es justo la forma en que el hombre puede ser salvado? Decimos, es injusto igual. Todos nosotros acabamos de decir que hemos pecado. Y por nuestro pecado, el pecado de todos nosotros, uno que no pecó decidió morir por todos nosotros. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le quedó el ojo? Ah, eso sí me gusta. Ahí sí todos, ay sí, ese sí me gusta. Pero la de allá no me gusta. Y saben, esto me hizo recordar de alguien que me comentó lo siguiente. Un médico que atendió a un paciente. Y llegó el paciente y le dijo, doctor, yo vengo para que usted me mande un TAC. Y le dijo, ¿cómo así? Sí, yo vengo aquí a su consulta porque yo quiero que usted me mande un TAC. Y él le dijo, venga, lo reviso primero porque el mandarle un TAC es una radiación innecesaria si usted no lo requiere. ¿Sí? Si usted no lo requiere, pues no es necesario y tal. Y lo chequeó y le dice, mire, yo clínicamente como médico, yo no veo la necesidad de que si usted se exponga a esa radiación. ¿Sí? Entonces, no, pues no creo que sea necesario mandarle ese TAC. Y no, yo quiero que usted me... Bueno, pero ya que viendo que usted está tan enojado y está así le voy a mandar el TAC si usted quiere estar tranquilo, pero yo le estoy explicando clínicamente que, pues, si me manda el TAC ya no me lo hago. Y uno dice, pero, ¿sí me entienden? Hay gente así, dando vuelta en el pecado, dando vuelta diciendo, soy pecador porque Adán pecó. No, y eso no me gusta, un momentico, pero aquí también hay una solución. Cristo murió por sus pecados.
Y si usted cree en Cristo, usted tiene la capacidad de ser salvo, de que esa condenación ya no esté sobre usted, de que reciba el beneficio de la justificación, de que sea llamado hijo de Dios, de que reciba las herencias de Dios, de que tenga una vida eterna. Dice, no, pero es que no me sigue gustando eso. No me sigue gustando la forma en que me convertí pecador. Es absurdo. Lo lógico que debería hacer es, tomo la decisión de abrazar la provisión que Dios me está dando. Entonces está diciendo allí, la justificación obra de la misma manera. Primera de Pedro 3:18. Acompáñenme a leerlo porque aquí nos dice cómo obra la justificación. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. ¿Estamos? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Se dan cuenta? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y esa es la forma en que funciona la justificación para los hombres. Con el ejemplo que decía ahorita del Señor que dice, entonces ahora no me lo hago, uno lo que ve es personas tomando excusa, una necedad, y tomando una excusa para irse para condenarse, ¿sí? Buscando excusas para condenarse eternamente, porque el Señor nos está proveyendo esa salvación. Entonces David entendió que él había sido engendrado en pecado en Salmo 51:5. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Nosotros también podemos saber que hemos nacido pecadores, al igual que nuestros hijos. ¿Sí? Los bebecitos son pecadorcitos también en potencia. ¿Sí? Muy importante, los bebés son pescadores también, pecadores. ¿Sí? Bueno, ¿saben? No tenemos necesidad de enseñar a los niños a ser malos, ellos lo aprenden por su propia cuenta. ¿Han visto el bebecito que está en la mesa de centro, en la porcelana ahí refina, costosísima de la tía, que mejor dicho no consiente nada, y uno va a visitar a la tía y pone al niño y le muestra y dice, cuidadito, no, pao, y si está, y ya, pao, y el niño ni habla ni nada, solo gatea, y el niño va y gatea y hace así. O sea, la toco y uno dice, no tiene conciencia de pecado, pero va y su naturaleza, su instinto, inmediatamente es como si nos dieran no, entonces es lo que quiero hacer. Es la naturaleza de ese niño. ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han pasado o no? Con sus hijos, no toque, y va y se acerca y y uno dice, ¿cómo un niño que no habla, que apenas está gateando, que ni siquiera camina, puede retarlo usted que tiene 60, 50 años y desafiarlo? ¿Sí? Y él no tiene conciencia de pecado. Ahora, los niños, recuerden, la Biblia dice que lo que los niños no tienen es conciencia de pecado. Usted y yo sí tenemos conciencia de pecado, ellos tienen una naturaleza y esa inclinación a hacer eso malo, pero no tienen esa, entonces voy a ir a coger, o sea, no están craneando como nosotros, sí lo tenemos claro. Por eso el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es muy importante. David también entendió esto en segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 23. ¿Recuerdan ustedes? A David se le murió su hijo, el hijo que tuvo con Betsabé. Y recuerden que él ayunó y oró a Dios y se vistió de cilicio cuando el bebé enfermó. Toda una semana estuvo ahí postrado rogándole a Dios. Pero cuando se dio cuenta que el bebé había muerto, se lavó, se ungió, se puso perfume, fue e hizo un banquete. Y los siervos le dijeron, pero Señor, no entendemos, cuando el niño vivía aún, ¿por qué estabas ahí postrado llorando y ni te parabas? ¿Sí? Y ahora que el niño ha muerto te paras, te vistes, te peinas, haces un banquete. Explícanos porque no podemos entender esto. Y David dice de una manera muy linda, cuando el niño vivía aún, oré y ayuné para ver si Dios quería hacer algo con él y si Dios lo quería levantar de ahí. Pero ahora que el niño ha muerto, yo no le puedo traer hacia mí, pero yo iré donde él va. ¿Sí? Él entendió que ese niño, aunque murió
iba a la presencia de Dios y que él también iría a ese lugar, y es lo que la Biblia nos enseña también. Entonces vamos al verso 13 al 17, porque Pablo va a explicar, ¿sí?, la relación de la humanidad con Adán. ¿Estamos? Vamos a ver la explicación de la relación de la humanidad con Adán. Verso 13 al 17. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que antes de que viniera la ley, lo que está diciendo el apóstol Pablo, la ley vino 2500 años después más o menos aproximadamente después de que Adán fue formado. La ley vino 2500 años después. Pero el hecho de que la ley haya llegado 2500 años después significa que el pecado empezó a surgir a partir de que vino la ley. No, ya ellos habían pecado. Vemos cómo Caín mató a Abel, vemos cómo los hijos de Noé, uno de los hijos de Noé miró la desnudez de su padre. Vimos una cantidad de episodios de pecado que había ocurrido, de diseño del mal, dice Génesis capítulo 6. O sea, ya existía. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque los judíos pensaban simplemente que solamente se convertía en pecador aquel que transgredía la ley. Cuando Pablo está diciendo, miren, no es así como funciona. La ley ni estaba y ya el hombre había pecado. Lo que sí va a hacer la ley es mostrar cuán pecador tú eres. Es muy diferente, te va a mostrar, es como un espejo, ¿sí? No es lo mismo, es como decir un niño que está sucio y que tiene una cara sucia, sin un espejo. Él no sabe que tiene su cara sucia, pero el hecho de que le muestren ahora en un espejo, ahorita wow, él se ve cuán sucio está. Pero eso es lo que hace la ley, mostrar cuán pecador el hombre es. No significa que a partir de ese momento vino el pecado. Verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera, noten la palabra, de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Saben una de las cosas por las cuales muchas personas no quieren conocer más del Señor? O se vuelven renuentes a conocer de Cristo, porque una de las cosas que va a decirnos Cristo en su palabra, que nos va a mostrar el tener una relación con Dios, es que vamos a empezar a conocer cosas que anteriormente hacíamos, que ahora sabemos que la Biblia ahorita nos muestra que son pecados. Mejor dicho, el que más sabe, el que tiene más conocimiento, más demanda se le va a dar, se le va a exigir, ¿no? Como cuando tenemos unos hijos, ¿no? Al niño pequeñito le tratamos de una manera, pero al niño grande que ya sabe más cositas, que es bueno, a ese le andamos más firme. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Muchas personas no han pecado de la manera en que Adán transgredió lo que Dios le mandó. ¿Qué significa transgredir ahí? Recuerden, es cuando Dios te traza una línea y te dice, no pases de ahí. Muy diferente que hay una línea imaginaria, ¿sí? Y que tú entras a ese terreno y estás jugando ahí, y viene alguien y dice, hey, mira, usted está en un terreno privado, ¿sí? Uy, qué pena, yo no sabía. Igual transgredió, pero esa persona no lo sabía. Adán transgredió, aunque le pusieron no pisar, no tocar, no pasar el cerco, Adán llegó y saltó el cerco, lo hizo de una manera abierta. Muchos pecaron de una manera abierta delante de Dios, pero otros ni siquiera pecaron de esa manera, de una manera intencional, de una manera no sabían, pero terminaba siendo pecado. Para explicarles de una manera, es como si usted comprara un automóvil y nunca ha manejado un automóvil y nunca hizo un curso, como ocurre en nuestro país. No, usted tiene pases sin hacer curso de conducción, sino que le enseñó a su papá y a su mamá en el monte así, eso hágale ahorita para la derecha, y muchos aprendimos así. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando tú te encuentras con una cantidad de normas y leyes que desconoces porque no hiciste el curso, ¿sí? Una de las cosas que yo no sabía cuando manejé, solo aprendí cuando me pusieron una multa, y eso sí me quedó definitivamente, el tener una multa y todas esas cosas, uno definitivamente lo marca. Sí, ya es mucho necio el que quiera hacerlo, pero recuerdo una vez viajando de carretera, yo no sabía, tantos años manejar,
de que la línea que no está entrecortada, eso es como, haga de cuenta un andén, es un andén imaginario. Usted no puede, claro, como uno le ve una línea y dice, pero no es un andén, mire que no. La llanta no se levanta ni nada. Claro, usted ve el andén y sabe que el carro se le sube y se puede accidentar y todo. Pero una línea derecha ahí que no tiene, usted la puede pisar y vuelve. Y claro, yo hice, y ahí no se puede adelantar. Y adelanté en una línea, ¿sí? Que estaba continua. Y pum, tenga su ticket. Y ya aprendí definitivamente que eso no se vuelve a hacer. Pero muchos lo hemos experimentado. Ahora, el hecho de que tú violes una norma no significa, o infringas una norma por desconocimiento, no significa de que no pasó nada. Igual has infringido esa norma. ¿Sí? Entonces lo que Pablo está diciendo, ni la ley trajo el pecado ya estaba antes de que la ley viniera, pero también otros, aunque no pecaron de la forma en que Adán pecó, de la manera que Adán pecó, de una transgresión, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué nos dice esto? Pablo está diciendo que Jesucristo era la figura, Adán era figura del que había de venir. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el que había de venir era nuestro Señor Jesucristo. Pablo presenta a Adán como una figura o tipo, una representación de Jesús. Ambos, Adán y Jesús, eran hombres completamente sin pecado desde el principio, y ambos hicieron cosas que repercutieron a toda la humanidad. Vamos a hacer el contraste. Por un lado, Adán, cuando el Señor lo formó sin pecado. ¿Es claro o no? La Biblia nos dice que Cristo fue tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado. Lo interesante de Adán es que Adán tuvo todo a su favor. Cuando Dios lo puso en el huerto, allí en el jardín del Edén, cuando lo puso allí, tenía todo a su favor. El clima era a su favor, todo era a su favor, ¿sí? Pero cuando Cristo se manifestó en esa tierra, todo estuvo en su contra. Los religiosos estuvieron en su contra, el diablo, la sociedad, todo estaba en su contra. Cuando Adán estuvo en la tierra, cuando Adán fue creado, fue un hombre que en un jardín se rindió ante la tentación. Pero Cristo en un jardín rindió su voluntad a la voluntad del Padre. La decisión de Adán de desobedecer trajo muerte y condenación. La decisión de Jesús de obedecer trajo vida eterna y salvación. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí es donde está la base. ¿Con quién te identificas? Todos tenemos del primer Adán, pero no todos los seres humanos tienen la simiente del postrer Adán. Solo quienes tienen esa simiente o esa raíz del postrer Adán. ¿Quiénes? Todos aquellos que hemos creído en Jesús. Esa canción que estábamos cantando ahorita, en Jesús fuerte soy, y Él nos ha dado justificación por la fe. Cuando yo he depositado mi vida en Jesús, soy justificado. Y entonces mi raíz, mi justificación está en Cristo Jesús. ¿Y qué voy a recibir de Dios? El perdón de pecados y todo esto que hemos estado hablando. Es la bendición del Señor para nosotros. Pero el que está solamente bajo el primer Adán está bajo condenación. La muerte física reina sobre él, pero la muerte espiritual sigue reinando aún sobre él. Y ahorita vamos a hablar de otra ecuación matemática que la Biblia nos enseña. ¿Sí? Verso 15. Esto es muy importante. El primer Adán fracasó y trajo consecuencias a toda la humanidad, pero el último Adán venció el pecado y la muerte. Cuando Cristo fue tentado en el desierto por Satanás, Él venció a Satanás según su humanidad y no según su deidad. Recuerden, Cristo Jesús 100% hombre, 100% Dios. Si Cristo venció a Satanás usando las habilidades de Dios, entonces no hubo una tentación genuina. Es muy importante tenerlo presente. Ahora la pregunta es, ¿cómo
Jesús venció la tentación. ¿Se acuerdan? Dice la palabra que Jesús fue bautizado y el Espíritu lo guió al desierto. Y estando en el desierto venían las fieras y vino Satanás y lo tentó durante 40 días. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cómo venció Jesús la tentación? Primero, el Espíritu Santo. Segundo, la palabra de Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué más conocemos de la vida cotidiana de Jesús? ¿Cómo iniciaba la vida, un día cotidiano Jesús? En oración. Entonces, la oración, la dependencia en oración, en la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo nos va a dar el poder, siendo humanos, de vencer la tentación. Y así fue como Jesús venció la tentación. Si nosotros decimos, Jesús venció la tentación como Dios, entonces no tuvo una tentación semejante a la nuestra. Y la Biblia nos dice que Él es el sumo sacerdote, ¿sí? Que fue tentado en todo pero sin pecado. Alguien que se puede compadecer de nosotros porque ha sufrido lo que nosotros hemos sufrido. Ha experimentado lo que nosotros hemos experimentado. ¿Es claro o no? Ahora, ¿cómo murió Jesús o cómo venció Jesús la muerte en la cruz? ¿Como hombre o como Dios? ¿Sí? No podemos decir que lo hizo como Dios, porque entonces algunos podrían decir, ahí donde muchos explican, claro, Él siendo Dios, pues en el momento que lo golpearon, Él dijo, no me va a doler, no me va a doler, y no me dolió. Y en un momentico dijo, que salga sangre ahora de mis manos, salió, y simplemente, pero recuerdan, cuando Él estuvo en el jardín, en el huerto de Getsemaní, que dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él venció en su humanidad, ¿sí? Como hombre, para mostrarnos que aunque el primer Adán, ¿sí? Pudo tomar la decisión de no pecar, decidió pecar. El postrer Adán pudo haber pecado, pero no pecó. Y nos dejó un camino que nosotros podemos continuar. Ahora el reto para nosotros, ¿cómo podemos vencer nosotros la tentación? Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando vivimos una vida devocional de oración y cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos llene. Si no tenemos esas tres cosas en nuestra vida, estamos mal. Esas tres situaciones en nuestra vida, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo, la palabra. Pero vamos al verso 15 y dice aquí, pero el don es algo que es regalado, es algo que tú recibes y no algo que tú trabajas por ello. El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Está diciendo no funciona igual. Mientras el pecado de uno trajo condenación a todos, ahorita lo que está diciendo es la justicia de uno trajo bendición a todos los pecadores. O sea que es mucho mayor la gracia que el mismo pecado, ¿sí? El don no fue como esa transgresión. La obra de Adán trajo muerte, pero la obra de Jesús trajo gracia. Entonces es maravilloso ver esto y verlo como el Señor nos lo presenta aquí. Y esto nos muestra que así como el pecado de Adán trajo tanta consecuencia negativa a la humanidad, la obediencia de Cristo trajo tanta bendición al hombre. Esto nos enseña algo acerca de la obediencia y la desobediencia. Cuando yo desobedezco a Dios, pensemos en Adán. Adán desobedeció a Dios. ¿Qué le ocurrió? Primero, ofendió a Dios. Segundo, se hizo daño a él mismo. Y tercero, le hizo daño a los que con él estaban. ¿Es claro o no? ¿Ofendió a Dios o no? Tal punto que se escondió, el Señor le habló y estaba escondido. Segundo, ¿se hizo daño a sí mismo? Claro, porque recuerden qué ocurrió. Las consecuencias de su pecado, ¿cuál fue? Inmediatamente los sacaron del jardín del Edén. Y además de sacarlo, el Señor le dijo, ahora con sudor vas a tomar el pan, ¿sí? Ahora, pilas, porque muchos han dicho, la consecuencia del pecado fue el trabajo. Y hay una canción, a mí me llaman el negrito del batey, y a mí el trabajo es mi enemigo. No,
No, el trabajo no era consecuencia del pecado. El trabajo Dios lo puso al hombre para que labrara la tierra y la cuidara. Pero lo que vino es que la tierra empezó a producir espinos y cardos y ya con sudor. Y esa fue la consecuencia del pecado. Pero entonces no solamente sufrió él, sino que me imagino el uno echándose la culpa al otro. Hay unas caricaturas ahí, Adán con el chivo aquí, así diciendo, así ve por su culpa, nos sacaron, y la esposa diciendo, no, pues por culpa suya, el Señor le habló. Entonces el pecado, la desobediencia, ofende a Dios, ¿sí? Me separa de Dios, me hace daño a mí y le hace daño a los que están a mi alrededor. ¿Cómo actúa la obediencia? La obediencia de Cristo agrada a Dios. Miren, cuando Jesús se bautizó, que no tenía por qué bautizarse, sino para identificarse con nosotros, vino una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y saben cuál era la complacencia de Dios Padre con su Hijo? La obediencia de su Hijo. Número 1, cuando yo obedezco, estoy agradando a Dios. Número 2, me bendice a mí. ¿Qué vino Jesús cuando se bautizó? Dice que el Espíritu Santo vino a su vida, ¿sí? Descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. Y número 3, bendice a todos aquellos que le rodean. Ha bendecido a toda una humanidad y te ha bendecido a ti y me ha bendecido a mí, a todos los que creemos en Él. La pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿A quién vas a seguir? ¿Con quién te vas a identificar? ¿Con Adán o con Jesús? Vamos al verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Se dan cuenta? O sea, por un pecadito, toda la raza humana está en la misma condenación. Dice aquí, uno que pecó, y dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces ya saben que el pecado trae muerte y la muerte trae condenación, ¿sí? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La salvación es algo que se recibe. La salvación no es algo que se gana ni se trabaja, es por fe, ¿sí? Recibimos por fe. Señor, yo creo en ti, es por fe, no tengo que hacer nada. Ya tú lo hiciste todo en la cruz y dice consumado es. Yo simplemente lo que tengo que hacer es creer, confiar, depender y vivir de acuerdo a esa declaración de fe. Yo no puedo decir creo en Dios, creo en Jesús como el Hijo de Dios, pero estar viviendo como un demonio, porque no hay una conexión entre lo que digo con lo que hago. Y el creyente debe tener una conexión con lo que dice y lo que hace, ¿sí? Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Si es mi Señor, pues cuando Él demanda algo de mí, si es mi Señor, imaginen un siervo que el Señor llegue y lo llama y le dice, venga para acá. No, Señor. ¿Qué? Llévese a ese tipo de aquí. ¿Sí? Un jefe que le dice al empleado, necesito que me haga ese trabajo. Pues no, y haga lo que usted quiera. Sí, pase a mi oficina. Tal. Así de sencillo. Tenemos que obedecer, pero tiene que ser lo que decimos con lo que hacemos. Como creyentes a veces pensamos es eso, o sea, decimos, Jesús es mi Señor, pero me manda a amar a mi esposa, y digo, pues no, ¿y qué? No tiene sentido. Nos manda a perdonar al que nos ha ofendido, y dice, pues yo no lo voy a perdonar. Entonces, no estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Dice, porque los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Recuerden, así como Cristo nos bendice con su obediencia, Adán nos perjudicó con su desobediencia, ¿sí? Y un día vamos a morir físicamente los creyentes, pero lo que no debemos es morir espiritualmente, si creemos en Cristo. Jesús dijo esta verdad en Juan 11:25, cuando Lázaro murió, ¿recuerdan? Jesús dijo esta declaración, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Usted y yo vamos a morir, pero lo que no tenemos que hacer es morir espiritualmente, eternamente. Y vamos a ver que esa vida eterna es maravillosa. Aquí viene la regla que les contaba. Toda persona que ha nacido 2 veces en su vida va a morir solo una vez. Toda persona que solo ha nacido una vez en su vida va a morir 2 veces. La Biblia lo enseña. Esa es una ecuación matemática. ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo nacer 2 veces? Primero, Hernando nació el 15 de septiembre de 1977. Luego Hernando volvió a nacer. ¿Cuándo? Cuando aceptó a Cristo Jesús. Aceptó a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Sí? A la edad de 18 años. Nací de nuevo y mi vida fue transformada por el Señor. Nací 2 veces. Físicamente y espiritualmente cuando creí en Cristo por fe y mi vida fue transformada. Voy a morir solamente una vez. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive no morirá eternamente. Voy a morir solo una vez. ¿Cuándo voy a morir? Cuando el Señor me llame a su presencia. No sé cómo ni cuándo, pero voy a morir una vez. Y si el Señor no viene en el rapto, voy a morir una vez. Pero no voy a tener que morir la segunda vez. Y usted podrá decir, ¿dónde está esa segunda vez? Está en Apocalipsis 20, 14 y 15. Apocalipsis 20, 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte, ¿qué? Segunda. ¿Y quiénes van a ir a la muerte segunda? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es una muerte segunda. Hernando Vargas nació 2 veces por el vientre de su mamá, por el Espíritu de Dios, va a morir solo una vez. Pero todo aquel que nace una vez, solamente por el vientre de su madre, va a morir 2 veces. ¿Cuándo? Cuando muera físicamente y cuando muera físicamente, su espíritu también va a morir eternamente separado de Dios y va a ser lanzado a un lago de fuego. No necesitas ir allá, pero si quieres ir allá, ahí está. No debes ir allá, pero si quieres ir, es tu decisión. ¿Con quién vas a identificar tu vida? ¿Con Adán, con el primer Adán o con el postrer Adán? Vamos a concluir versos 18 al 21 de Romanos. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es el mismo tema, ¿se dan cuenta? Por uno, condenación para todos, por uno, salvación para todo aquel que quiera. Entonces, verso 19, porque así como por la desobediencia, ¿cuál fue el pecado de Adán? Mucho cuidado que pensar que el pecado original, ¿cuál fue el pecado original? Muy bien. Muchos andan diciendo por ahí que el pecado original fue que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Triste, qué triste eso. Gente que aún cree eso. Nuestros abuelitos creyeron eso. Tremendo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, noten ahí, la desobediencia de uno constituyó, hizo, formó, creó pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿de quién? De Cristo, los muchos serán constituidos justos. Aunque la salvación es para todos, sabemos que no todos van a recibir. Y hemos visto cómo gente ha rechazado, por eso los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es constituido justo? No le debo nada a Dios, no estoy en enemistad con Dios, soy amigo de Dios, soy hijo de Dios, y cuando muera voy a disfrutar de la presencia de Dios. ¡Wow! Espectacular. Justificación por gracia. Verso 20. Aquí viene un pasaje difícil, un pasaje que muchos pastores sienten temor de enseñar a su iglesia. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Como les digo, la ley fue introducida para mostrar al hombre la condición en cual se encontraba. El apóstol Pablo dijo que no sabía que era codicia hasta que vio en la ley que decía, no codiciarás. Muchas cosas nosotros no las sabíamos hasta que no las encontramos en la Biblia. Pensábamos que estábamos haciendo bien, seguíamos por donde la gente iba y pensábamos que íbamos bien, pero la ley nos mostró cuán pecadores somos, ¿ok?
Pero aquí dice, para que el pecado abundase, o sea, para mostrarnos cuán pecadores somos. Ahorita mi esposa está orando, hay muchas conexiones que siempre que mi esposa no sabe, cuando yo voy a enseñar, yo no me siento a darle el estudio a ella primero ni nada, pero me encanta cómo el Espíritu Santo conecta, y mi esposa queriendo decir lo pecadores que somos, y dice, señores, somos cochinos, enlodados, lo más sucio, lo más bajo, hemos llegado, esos somos, hemos llegado hasta allá, hasta enlodarnos, hasta untarnos de la porquería más grande. Pero ¿sabe? Aún en esa porquería más grande Dios nos ha rescatado, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mucho cuidado con pensar que este pasaje, ¿y por qué, pastores, les da temor decirlo? Piensan que ese pasaje es licencia para pecar. Para algunos que están aquí, ¡ajá! La cogí. Si entonces hay mucho pecado, entonces hay mucho más gracia, entonces me voy a ir con toda de nariz al pecado. Romanos 6.1. ¿Qué dice Romanos 6.1? Para que si alguien quiso malinterpretar a Pablo allí, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Para aquellos rápidos de mente, solo para el pecado. ¿Sí? Pero estará pensando otro, entonces me voy a ir a pecar, y ya cuando esté viejito, y un día antes de morir me arrepiento, entonces me voy al cielo. El Señor conoce las intenciones del corazón. ¿Sí? Pero si yo les niego este pasaje y lo salto, también estoy negando algo, es una realidad, ¿saben? Muchos han caminado aquí como ustedes, y algo ocurrió en sus vidas, una emoción fuerte, una situación difícil, deslizaron y fueron hasta lo más hondo. ¿Sabe que va a venir Satanás ahí? Lo va a pisar y le va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? ¡Qué vergüenza! Te van a decir esto, te van a decir lo otro. Allí, este pasaje cobrará vida, y dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Iré al Señor y le diré que he pecado contra el cielo y contra Él, y que no soy digno que me haga como uno de sus hijos, que me haga como uno de sus criados. Y cuando llega a la comunidad, es tratado como un hijo, es tratado como un hijo de Dios, y es perdonado, porque la gracia de Dios tiene ese poder de limpiarnos. Pero mucho cuidado, el Señor conoce los corazones. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos nuestros, cuántos familiares nuestros caminaron, nos trajeron a Cristo, y ahora se están untando del pecado y cada vez se enlodan más, y estamos orando para que ellos vuelvan? ¿Sí? Y ese pasaje lo necesitamos reconocer porque es la palabra de Dios. Amén. Verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza en la que se encuentra tu vida? ¿La de Adán o la de Jesucristo? En Adán, muerte; en Cristo, justificados para vida eterna. Aquí quiero terminar con esto. Un error que cometemos los cristianos, ¿saben cuál es? Cuando yo les digo a ustedes, y voy a hacer el examen, cuando yo les digo a ustedes vida eterna, ¿qué significa vida eterna? ¿Qué? ¿Quién dijo por allá? Por la eternidad. ¿Qué más? Vida con Jesucristo, para siempre. Resulta que cuando decimos la palabra vida eterna, solamente a veces un error que cometemos es pensar solamente en el factor tiempo, o sea, nunca acaba, y es verdad, pero esta vida eterna lo que está diciendo es una vida abundante, y no empieza cuando yo muera y llegue allá. Esa vida abundante empieza aquí y ahora cuando creo en Cristo, y eso es lo lindo. ¿Quieres tener vida eterna desde ahora y empezar a disfrutar de esa vida eterna? Claro, cuando llegues allá será sin imperfección, sin mancha, allá no tendrá ninguna contaminación, pero esa vida eterna el Señor quiere brindarla desde ahora, a partir de ese momento. Y quiero orar, no sé, veo caras nuevas, son bienvenidos. No es coincidencia, ¿sí?, que tú vengas por primera vez a este lugar. El Señor quiere tener una relación personal contigo. Tú has pecado, y la forma en que te puedo demostrar que has pecado en esta mañana es que vas a morir. Tú no eres eterno, y eso quiere decir de que el pecado fue introducido por Adán y te ha tocado a ti también, y tú también has pecado, vas a morir, pero sabes, puedes tener resuelta tu situación cuando mueras a partir de hoy, si crees en Cristo Jesús. Y me gustaría que cantáramos esa canción que cantamos ahorita
Creo que es súper linda. Justificados por la fe. Creo que vamos a cantarla y pensemos en lo que acabamos de leer. El pecado original entró por Adán, pero la justificación entró ¿por quién? Por el postrer Adán o por Jesús. Y cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, wow, nadie nos puede quitar de ese lugar, de ese beneficio, de esa bendición que Cristo nos ha regalado. ¿Qué decisión vas a tomar? Tienes que tomar una decisión, porque vas a morir y ciertamente vas a morir. Y cuando mueras te vas a encontrar cara a cara con el Señor. ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a decir, creí en tu Hijo y ahora soy justificado? ¿O simplemente pensé que esto era una fábula, una mentira, un engaño? Les quiero que me pongan en pie, vamos a cantar juntos al Señor. Y cantemos con el corazón, cantemos con la razón, con todo nuestro ser, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré y ancla firme estaré en él, y ancla firme estaré en él. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es en su presencia voy a estar, sin mancha por Él vendré, justificados por la fe, justificado por la fe, justificado por la fe. Señor, es maravilloso cómo opera la justificación. Es simplemente asombroso, Señor, cómo habiendo pecado tanto, habiendo hecho tanta maldad,
tanto daño, Señor, tú decidas, Señor, justificarnos por creer en ti. Y un día presentarnos delante del Padre sin mancha, Señor. Es algo milagroso, maravilloso que creemos y realmente trae paz a nuestro corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo quiero pedirte, Señor, que aquellas personas que están aquí, que nos visitan por primera vez, que quizás no han entregado su vida a ti, puedan hacerlo en esta mañana. Y quiero hacer una oración y guiarlo a usted en esa oración, si usted quiere ser justificado por fe. Y cuando se encuentre delante del Señor, pueda escuchar esas palabras que el Señor dirá a su vida: bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y si tú quieres hacer esta oración, si tú quieres ser justificado por la fe, quiero guiarte y dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, hoy quiero agradecerte, porque así como hemos visto en esta mañana, cómo el pecado entró en la humanidad y cómo el pecado ha afectado mi vida y ha hecho tanto daño a mi relación contigo. Me ha afectado personalmente, pero ha afectado a los que me rodean también. Hoy también decido creer que así como por un solo hombre entró el pecado a la humanidad, decido creer que por un solo hombre, por Jesucristo hombre, por Jesucristo el Hijo de Dios, ha entrado justificación a la humanidad. Y hoy creo en tu sacrificio, creo en lo que hiciste por amor a mí. Te pido perdón por mis pecados, te pido que me limpies y que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Gracias por justificarme, gracias por limpiarme y gracias por esas promesas maravillosas que haces a mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Bueno, es bien lindo cuando le decimos esto al Señor de una manera sincera, de corazón, pues somos justificados por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por medio de una religión, no es por medio de la moralidad, porque ya vemos que Pablo ha derribado todo esto, los buenos morales, los religiosos, y nos ha dicho: ninguno puede ser salvo por sus propios medios, solo a través de Jesús. Y ha sido una bendición. Agradezcamos al Señor esta tarde. Vámonos con un corazón agradecido, recordando de cómo hemos sido justificados por el Señor, y que tengamos una mañana feliz. Antes de despedirnos, quiero que oremos por la provisión de esta semana, por todo lo que el Señor nos ha dado, y nos despedimos. Señor, gracias porque como familia has bendecido nuestras vidas de una manera especial y nos provees, Señor, de una manera linda, Dios. Eres un Dios bueno, maravilloso, y queremos agradecerte por todo lo que nos has dado, por esos ricos alimentos, Señor, que hemos disfrutado esta semana, esas nuevas preparaciones que hemos conocido esta semana, Señor, esos banquetes que tú nos has dado, Señor. Gracias por la provisión que das a nuestra casa, gracias por permitirnos compartirlo con otros también, Señor, y hay satisfacción al dar, al compartir. Y oro, Señor, para que seas tú suficiente siempre para nosotros. Danos un corazón de ser dadivoso, y queremos también honrarte a través de nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Es una responsabilidad que tenemos como creyentes, y queremos presentarte a ti nuestros diezmos, ofrendas, como una ofrenda, como algo grato a ti, Señor, como un corazón agradecido. Y te pido, Dios, que no falte ese alimento en nuestra casa. Bendícenos esta semana, prospéranos, ayúdanos en nuestros empleos, en nuestras actividades económicas, y gracias por todo lo que nos da, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias. Amén. Quedamos despedidos en esta tarde, y si han guardado sus diezmos ofrendas, lo pueden depositar en el alfolí. Que el Señor les bendiga.